¿Cómo me comería un sándwich de chorizo? Lois Griffin siempre se vende como la madre perfecta, la que tiene valores, la que pone orden en la casa, la que supuestamente es la única adulta responsable entre un marido idiota, un perro alcohólico y un bebé psicópata. Pero si hay algo que demuestra padre de familia una y otra vez, es que Lois también puede ser igual de desastrosa que el resto. Así que hoy vamos a ver varias veces en las que Lois Griffin quiso quedar como la más inteligente y terminó pagando las consecuencias. A veces, Lois intenta mostrarse como la adulta equilibrada de la casa, pero en el episodio 15 de la temporada 19 queda clarísimo que cuando se obsesiona con algo puede perder completamente la cabeza. Todo empieza con algo totalmente insignificante. En su cafetería favorita hay un pequeño cartel con la foto del cliente de la semana. Nada importante, solo un reconocimiento simbólico que el local le da a algún cliente habitual. Pero Lois decide que tiene que ser ella. Empieza a ir cada vez más seguido, a charlar con los empleados, a dejar propinas generosas y a comportarse como si estuviera participando en un concurso de popularidad. El problema es que semana tras semana el premio se lo lleva otra persona. Cada vez que ve la foto de otros clientes colgada en la pared, la frustración de Lois crece un poco más. El cliente de esta semana es... ¡Lester! En casa se queja con la familia de lo injusto que es todo. Está convencida de que debería ganar ella, que es claramente la mejor clienta. En medio de esa discusión, Chris tira una idea completamente loca. Si salva la vida de uno de los empleados, seguro se gana el reconocimiento. Si quieres que te noten, salva la vida de alguien. ¿Qué? Un joven en la escuela obtuvo una página completa en el anuario dedicada a él porque salvó a un niño con alergia a la nuez. ¿Alergia a la nuez? Y Lois decide intentarlo. Cuando descubre que una de las empleadas es alérgica al maní, prepara un plan totalmente ridículo. Provocar una emergencia con maníes para después aparecer como la heroína que la rescata. Pero el plan se le va completamente de las manos y termina provocando un accidente enorme. Ahí Lois entra en pánico. Cuando se entera de que las cámaras de seguridad del local pueden revelar todo lo que pasó, intenta arreglar la situación, pero ya es demasiado tarde. Desesperada, termina tomando la peor decisión posible. Secuestra a uno de los empleados de la cafetería, todo por una foto en la pared. Lo lleva hasta su departamento, pero ahí conoce a sus compañeros de piso y la situación se complica todavía más. Cuando empiezan a sospechar, Lois también termina atándolos. De repente tiene varios rehenes y sigue actuando como si todo fuera perfectamente normal. Incluso cocina una cena elegante para la abuela de uno de ellos, mientras todos están atados alrededor. Pero la locura finalmente se termina cuando la policía llega a su casa. Lois es arrestada y termina pasando 6 meses en prisión por todo el desastre que provocó por culpa de su obsesión. Lois, Estoy terminando con los platos. Soy una buena persona, Joe. a veces personas buenas hacen cosas malas, Lois. Puedes acabar con los platos y luego debo arrestarte. Cuando finalmente sale de la cárcel, parece que aprendió la lección. Se detiene en otra cafetería, pide su café y deja una propina enorme. Pero cuando el barista no reacciona ni agradece el gesto, la cara de Lois cambia inmediatamente. Ay, pudiste haber dado las gracias. No veo muchos billetes de $5 ahí. Debo ser una muy buena persona para dar uno de 5. Después de todo lo que pasó, queda claro que su obsesión sigue intacta y que ni siquiera medio año en cana fue suficiente para que entienda el ridículo que hizo. Lois siempre intenta vender la imagen de que es la única persona sensata de la familia Griffin, la madre responsable, la que mantiene todo bajo control. Pero en el episodio 20 de la temporada 11, por intentar sostener una decisión absurda, termina metida hasta el cuello en uno de los peores quilombos de la familia. Todo empieza cuando la casa de los Griffin es robada. Peter entra en pánico. Infelices, también se llevaron mi sentido del asombro. No. Y decide que la única forma de vivir tranquilos es mudarse al campo. Hola, soy Peter Griffin. Busco un lugar saludable para que viva mi familia. Por eso quiero comprar su granja. La idea es ridícula desde el principio, pero Lois no solo no lo frena, termina apoyando la mudanza. Así que, en cuestión de días, la familia deja Quahog y se instala en una granja perdida en medio de la nada. Y ahí empiezan los problemas. La vida rural resulta ser muchísimo más difícil de lo que Lois imaginaba. La casa se cae a pedazos, los animales son imposibles de manejar y el dinero empieza a desaparecer rápidamente. Cuando Lois revisa las cuentas, se da cuenta de algo preocupante. Están perdiendo plata a un ritmo brutal. La situación es tan grave que podrían perder la granja en poco tiempo. En medio de ese caos aparece algo todavía peor. Durante un tornado, la familia se refugia en un sótano de tormentas y ahí descubren algo totalmente inesperado. Un laboratorio de metanfetamina escondido en la propiedad. ¡De lujo! ¡Es un laboratorio! Puede ser que tenga eso que hace... zip, 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 porque es importante para la ciencia.
La reacción lógica de Lois es llamar a la policía. Pero Peter propone una alternativa completamente ilegal: usar el laboratorio para fabricar falopa y recuperar el dinero que están perdiendo. Y acá es donde Lois toma la peor decisión. Aunque sabe perfectamente que es una locura, acepta participar, con la excusa de que será solo hasta que logren estabilizar las finanzas. Básicamente Lois decide convertirse en criminal con tal de sostener la mala decisión de haberse mudado. El negocio empieza a crecer rápidamente. Peter se entusiasma demasiado y empieza a expandir la operación con ideas cada vez más locas, como usar palomas mensajeras para distribuir la falopa. Este es el dinero que le debo a Peter. Quiero que se lo lleves, ¿entiendes? Mientras tanto, Lois intenta mantener todo bajo control, pero la situación se le escapa completamente de las manos. Las noticias comienzan a informar que Quahog está siendo inundada por una enorme ola de metanfetamina, y los responsables son ellos. Lo que empezó como un intento desesperado por salvar la economía familiar termina convirtiéndose en un escándalo enorme que afecta a toda la ciudad. Recién en ese momento Lois acepta la realidad. Todo fue una pésima idea desde el principio. Decide terminar el negocio y volver a Quahog inmediatamente. Pero incluso eso termina mal. Justo cuando abandonan la granja, la casa explota detrás de ellos, cerrando el desastre que Lois ayudó a provocar. Al final logran recuperar su vieja casa en la ciudad, pero el daño ya está hecho, porque después de haber aceptado fabricar metanfetamina para salvar su mudanza absurda, Lois termina demostrando que cuando se trata de malas decisiones puede ser tan irresponsable como Peter. Lois siempre intenta mostrarse como la madre perfecta, la que educa bien a sus hijos, la que mantiene ciertos valores en la casa, la que controla lo que ven y lo que dicen. Pero en el primer episodio de la temporada 19, esa imagen se viene abajo de la forma más vergonzosa posible. Cuando todo Quahog descubre que el problema en realidad es ella. Todo explota durante una misa en la iglesia. La familia está sentada escuchando el sermón cuando de repente Stewie suelta un insulto tremendo a todo volumen. Y lo peor es que todos lo escuchan clarísimo. La iglesia entera se queda en silencio mirando a Lois. En cuestión de segundos, la situación se vuelve extremadamente incómoda. Las otras familias empiezan a mirarla con cara de escándalo. Y al toque queda instalada la idea de que Lois está criando un bebé que anda insultando en público. Para alguien que vive preocupada por su imagen como madre, es una humillación total. Ya mismo, cada mujer en el grupo de vino de mi mamá está juzgándome. Tendré que empezar a beber vino en casa yo sola. Obviamente Lois se niega a aceptar la culpa. Convencida de que alguien más está contaminando el vocabulario de Stewie, empieza una investigación dentro de su propia casa. Primero culpa a la televisión y se pone a revisar los programas que mira el bebé buscando malas palabras. No encuentra nada. Entonces apunta contra Peter. Intenta provocarlo para que diga algún insulto delante de Stewie y así poder culparlo. Pero, increíblemente, Peter logra no decir nada inapropiado durante todo el intento. Otra teoría que se cae. La obsesión de Lois por limpiar su imagen crece cada vez más. Necesita encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Pero mientras más investiga, más claro se vuelve que no hay ningún culpable evidente. Hasta que le pasa algo completamente revelador. En el supermercado queda accidentalmente encerrada afuera cuando las puertas automáticas se cierran. Empieza a frustrarse. Se limpia la cara con una toallita antibacterial. Y en ese momento se le escapa un insulto enorme. ¡Ah! ¡Son toallitas antibacteriales para los carritos! ¡Me queman los ojos! Y todo encaja. Lois finalmente se da cuenta de la verdad. Stewie aprendió a insultar escuchándola a ella. La humillación es total. Después de pasar todo el episodio tratando de culpar a cualquiera menos a sí misma, descubre que el origen del problema siempre fue ella. Para intentar recomponerse, decide ir a un retiro de relajación para trabajar su carácter, pero ni ahí logra cambiar demasiado. Durante una de las actividades del retiro, cada participante tiene que elegir una palabra para repetir como mantra de paz. Y Lois, sin pensarlo demasiado, elige una mala palabra. La reacción del grupo es de horror absoluto. Finalmente, Lois abandona el retiro y vuelve a casa con la familia. En ese momento Stewie vuelve a hablar y dice otra palabra. Dice mamá. El momento podría ser tierno, pero Lois arruina todo cuando intenta grabarlo con una cámara para presumirlo. Stewie se niega a repetirlo y el momento se pierde. Después de todo el escándalo que provocó, Lois termina quedando expuesta como la verdadera responsable de todo y su intento de mantener la imagen de madre perfecta queda completamente destruido.
Lois suele dar sermones sobre lo difícil que es ser adulto. Siempre está recordándole a los chicos todo el esfuerzo que implica mantener una casa, criar hijos y llevar una familia adelante. Pero en el episodio 13 de la temporada 9, su intento de dar una lección termina saliéndole completamente al revés. Todo empieza cuando Peter gana una moto de tierra y está feliz como un nene con juguete nuevo. Obviamente Meg y Chris no pueden resistir la tentación y deciden probarla sin permiso. El paseo dura poco, porque en cuestión de minutos destruyen la moto. ¡Chris, idiota! ¡Mira lo que hiciste! Mira lo que hicieron dos chicos negros cuando robaron la moto de papá. Peter explota de bronca. Durante la discusión, Meg tira algo que Lois no soporta escuchar, que no es tan difícil mantener la casa y que los padres exageran lo complicado que es ser adultos. Es muy difícil ser padres. No es cierto. Hacen lo que quieren y pueden inventar todas las reglas. Y ahí Lois decide demostrarles lo equivocados que están. Propone un experimento, intercambiar roles por una semana. Los chicos se van a ocupar de las responsabilidades de los padres, mientras que Peter y Lois van a vivir como adolescentes en la secundaria. Para Lois es una oportunidad perfecta para demostrar lo agotador que es su vida. El problema es que la cosa no sale como esperaba. Meg se adapta sorprendentemente bien a las tareas del hogar. Cocina, limpia, organiza todo sin demasiado drama. Pero el golpe más fuerte para Lois llega cuando ve lo que pasa con Chris. Chris toma el lugar de Peter en la cervecería y resulta ser mucho mejor empleado que él. Mientras tanto, Lois empieza su nueva vida como estudiante. Al principio intenta actuar como si todavía estuviera a cargo de todo, pero rápidamente descubre que el mundo adolescente es un infierno para alguien de su edad. Los estudiantes le ignoran, no logran encajar en ningún grupo y termina convertida en una completa marginada de la secundaria. La experiencia se vuelve tan incómoda que Lois se da cuenta de algo que no esperaba. Ser adolescente tampoco es fácil. Después de apenas un día en la escuela, tanto ella como Peter ya están completamente derrotados. Cuando Chris vuelve del trabajo, Lois decide que el experimento ya fue suficiente. Quiere volver todo a la normalidad. Meg acepta sin problemas, pero Chris tiene una noticia inesperada. Peter fue despedido de la cervecería porque Chris demostró ser mucho más eficiente en el trabajo. De repente Chris se convierte en el único que trae dinero a la casa. Lois intenta imponer autoridad y le exige que vuelva a la escuela, pero Chris se niega. Está disfrutando su nuevo rol de adulto y no piensa abandonarlo. El problema es que el trabajo empieza a consumirlo. Las responsabilidades aumentan, el estrés crece y Chris empieza a chupar cada vez más cerveza para soportarlo, hasta que finalmente todo explota. Durante una discusión familiar, Chris colapsa completamente y termina sufriendo un ataque al corazón. Regresó el dolor en el estómago. Ahí Lois finalmente entiende que su experimento se le fue totalmente de las manos. La lección que quería dar termina convirtiéndose en un desastre que casi destruye a su propio hijo. Todo fue culpa nuestra. No debimos dejar que asumieras la presión de ser un adulto. No importa, mamá. Vaya, creí que ser adulto sería más sencillo que ser un niño, pero resultó igual de difícil. Y al final todo vuelve a la normalidad, pero Lois se queda con algo claro. Su brillante idea para demostrar que tenía razón terminó demostrando exactamente lo contrario. Lois siempre intenta mostrarse como alguien moralmente superior, la madre responsable, la que hace las cosas bien y se preocupa por los demás. Pero en el episodio 1 de la temporada 20, una situación que podría haber sido una experiencia difícil termina revelando su lado más egoísta y la mentira le explota en la cara. Todo empieza cuando Lois lleva a Stewie al jardín. Mientras deja al bebé, se distrae y termina atropellando accidentalmente a Dog, el rival de Stewie. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un niño! ¿Doug? Buen tino, perra. El golpe no es grave, pero el accidente deja algo claro. Lois está viendo muy mal. Después de revisarse, descubre que necesita operarse con cirugía LASIK para corregir la vista. La operación se realiza sin problemas, pero cuando despierta, algo está muy mal. Lois no ve absolutamente nada. La noticia la golpea fuerte. Convencida de que puede haber quedado ciega permanentemente, entra en una crisis emocional bastante grande. ¡Estoy ciega! ¿Cómo que estás ciega? ¿No puedes verme ahora? Pero aún puedes ver la estufa y la lavadora, ¿verdad? Oye, mamá, te trajimos un globo. Ella no sabe del globo. No te preocupes, Lois. Estaremos a tu lado todo el tiempo y no afuera jugando con un globo. Meg intenta ayudarla y le propone grabar un video donde Lois cuente cómo se siente y cómo está enfrentando esta nueva realidad. La idea era solo una forma de desahogarse, pero el video se vuelve viral. De repente Lois empieza a recibir apoyo, seguidores y atención de gente que la ve como un ejemplo de superación. Y en lugar de mantenerlo como algo personal, Lois decide aprovechar la situación. Convierte toda la historia en una marca motivacional llamada ICU, construyendo una especie de movimiento basado en su experiencia como persona ciega. Meg intenta advertirle que todo se está volviendo demasiado exagerado, pero Lois está encantada con la fama y la atención. No puedo verlos porque estoy ciega, pero te veo.
Hasta que una mañana pasa algo inesperado. Lois recupera la vista. En lugar de decir la verdad, toma una decisión bastante miserable. Decide ocultarlo. Si la gente descubre que ella no es ciega, todo el proyecto que armó alrededor de su historia se derrumba. Así que Lois empieza a fingir. Se mueve por la casa actuando como si no pudiera ver, mientras sigue promocionando su historia inspiradora. Pero los pequeños detalles empiezan a delatarla. Baja escaleras sin ayuda, se orienta demasiado bien por la casa y reacciona a cosas que no debería poder notar. Meg empieza a sospechar. La duda se confirma cuando Lois identifica perfectamente los colores de un vestido que Meg está eligiendo. Pero antes de poder confrontarla, surge una oportunidad enorme. Invitan a Lois a un talk show importante, donde van a hacer una gran donación a su fundación. Durante la entrevista intenta seguir actuando como si fuera ciega, pero comete un error fatal. Desde el escenario reconoce claramente que Reese Witherspoon está sosteniendo un cheque gigante para su organización. En ese momento queda totalmente expuesto que puede ver perfectamente. Lois, ¿cómo sabías que era Reese Witherspoon si no puedes ver? Eso es solo, es lo que digo cuando me emociono. Reese Witherspoon. La mentira se derrumba en vivo. Como consecuencia del escándalo, Lois termina teniendo que presentarse en un programa del tribunal televisivo conducido por Cleveland, donde básicamente la obligan a enfrentar públicamente el engaño. Después de aprovechar la compasión de todo el mundo para construir su propio negocio motivacional, Lois termina recibiendo exactamente lo que le correspondía: quedar expuesta como una completa farsante frente a todos. Lois siempre intenta presentarse como una madre emocionalmente inteligente, la que entiende a sus hijos y los cuida psicológicamente. Pero en el episodio 10 de la temporada 16 queda clarísimo que muchas veces sus buenas intenciones terminan causando exactamente el efecto contrario. Todo gira alrededor de una mentira que Lois arrastra desde hace años. Cuando Chris era chico y no recibía tarjetas de San Valentín en la escuela, Lois y Peter inventaron un personaje llamado Arthur Valentine, una figura misteriosa que supuestamente le enviaba regalos y cartas para que no se sintiera solo. La idea parecía inocente en su momento. El problema es que Chris creció y nunca dejó de creer que Arthur era real. Cuando llega San Valentín otra vez, Chris está convencido de que Arthur va a aparecer como todos los años. Lois decide que ya es hora de terminar con la mentira y decirle la verdad, pero Chris simplemente se niega a aceptarlo. Entonces Lois toma una decisión terrible. Si Chris no acepta que Arthur no existe, van a tener que matar al personaje para cerrar la historia. Así que ella y Peter preparan una escena completamente absurda. Construyen un muñeco que representa a Arthur y montan una situación donde aparentemente lo atropellan con el auto frente a Chris. La idea era que Chris entendiera que el personaje ya no está, pero el plan sale horriblemente mal. En lugar de aceptar la situación, Chris queda totalmente traumatizado. Peter, me preocupa mucho, Chris. El impacto de ver a Arturo Valentín morir realmente lo afectó mucho. Nunca lo he visto tan deprimido y catatónico. Y entra en un estado casi catatónico por la supuesta muerte de su héroe imaginario. Ahí Lois se da cuenta de que el desastre que provocó es mucho peor de lo que esperaba. Desesperados por arreglar la situación, deciden hacer lo contrario, traer a Arthur de vuelta. Peter se disfraza del personaje e intenta convencer a Chris de que todo está bien. Pero otra vez el plan se va al carajo. Chris ve a Arthur aparecer después de haber muerto y llega a una conclusión todavía peor. Arthur volvió como un zombie. Convencido de que es una criatura monstruosa, Chris intenta atacarlo. La situación se vuelve tan bizarra que Peter termina arrancándose el disfraz para revelar toda la verdad. Finalmente, Chris descubre que Arthur Valentine nunca existió, que todo fue una mentira inventada por Lois y Peter para hacerlo sentir mejor cuando era chico. La revelación es devastadora y al final queda clarísimo que su plan para cerrar la historia solo logró algo mucho peor: destruir de golpe una ilusión que ella misma había creado. Para. Si te gusta Padre de Familia, tengo algo nuevo para vos. Sí, me abrí una sucursal. Estoy arrancando con un canal de South Park. Bien en este estilo, así, sin filtro. Bien argento. Ya hay videos subidos, así que cuando termines date una vuelta por El Gordo Cartman. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Te va a encantar. Seguimos. Lois siempre intenta mostrarse como la esposa que sabe exactamente qué necesita su matrimonio, la que entiende la relación, la que tiene las soluciones, la que cree que Peter es el problema principal. Pero en el episodio 18 de la temporada 13, su intento de arreglar la relación termina siendo una de esas ideas que se le vuelven completamente en contra. Todo empieza durante una noche de póker entre los amigos. Mientras los tipos juegan, Lois y las otras esposas encuentran una oferta espectacular para unas vacaciones en pareja en las Bahamas. Lois vende el viaje como una escapada romántica perfecta para que todos los matrimonios se relajen y se reconecten. Reservamos unas vacaciones juntos en un hotel privado en las Bahamas.
Bueno, eso es bastante dinero, pero antes tenía sexo contigo, así que ese es el costo. Peter acepta encantado, hasta que llegan al destino, porque apenas llegan al resort descubren la verdad. No es un hotel de vacaciones, es un retiro intensivo de terapia matrimonial. Básicamente Lois los engañó para meterlos en sesiones de pareja. Peter y los demás están furiosos, pero el grupo decide quedarse igual. ¡No me puedes obligar! ¡Me golpearé con un coco para perder la memoria! ¡Ah! ¡Lo recuerdo todo! ¡Mi padre abusó de mí! Empiezan a participar en las actividades del retiro, aunque con muy pocas ganas. La terapeuta encargada analiza a todas las parejas y llega a una conclusión bastante incómoda. Las parejas están mal armadas. Según ella, muchos de los matrimonios funcionarían mejor con otras combinaciones, así que propone un experimento: intercambiar parejas temporalmente para ver qué pasa. La situación se vuelve rarísima muy rápido. Algunas combinaciones funcionan sorprendentemente bien, pero el golpe más fuerte para Lois llega cuando Peter termina emparejado con Kimi, la nueva novia de Quagmire. Peter se lleva increíblemente bien con ella, y Lois empieza a ponerse cada vez más celosa. Si me dejas agarrarte un glúteo, por los 2 glúteos te doy mi auto. Muy bien, suficiente. Ya fue suficiente, Peter. Lo que empezó como una idea brillante de Lois para mejorar su matrimonio, ahora le está dejando en una posición incómoda. De repente es ella la que tiene que ver a Peter conectando mejor con otra mujer. Finalmente Lois admite lo que no quería aceptar: haber llevado a todos a ese retiro fue un error enorme. Decide que ya fue suficiente y exige que todos se vayan del lugar inmediatamente. Pero justo cuando intenta cancelar todo, el retiro se descontrola por completo. Los participantes se rebelan. La terapeuta termina muriendo en medio del caos y el grupo entero termina huyendo por su vida. La cosa se vuelve todavía más rara cuando todos son capturados y amenazados con ser ejecutados. Las parejas son llevadas afuera de a 2 mientras escuchan disparos. Peter y Lois quedan para el final. Convencidos de que realmente van a morir, terminan confesando que todavía se aman. Pero justo cuando creen que todo terminó, descubren que todo era parte del retiro. Los disparos eran falsos. La ejecución era una simulación. Todo estaba armado para que las parejas valoraran su relación. Después de todo el desastre que provocó al arrastrar a todos a ese retiro absurdo, Lois termina pasando por una experiencia ridícula que la obliga a admitir algo simple: su plan para mejorar el matrimonio casi termina destruyéndolo por completo. Lois siempre tuvo una relación complicada con su padre. Carter Pewterschmidt fue un padre distante, frío y bastante desastroso durante toda su infancia. Pero en el episodio 15 de la temporada 21, Lois descubre algo que la saca completamente de quicio. Su padre parece ser mucho mejor padre con otra chica de lo que fue con ella. Todo arranca cuando en las noticias estalla un escándalo enorme. Uno de los barcos petroleros de Carter provoca un derrame que termina siendo un desastre ambiental. Su imagen pública queda hecha mierda y Carter empieza a buscar una forma rápida de limpiar su reputación. Al principio incluso intenta echarle la culpa a Peter, pero Lois no lo deja. Así que Carter busca otra solución más efectiva para mejorar su imagen: una buena foto de relaciones públicas. Decide adoptar temporalmente a una chica de un orfanato llamada Tatum para mostrar al mundo su lado humano. La idea era solo una foto, pero algo inesperado pasa. Después de pasar un poco de tiempo con la chica, Carter empieza a encariñarse con ella de verdad. Lo que empezó como un truco publicitario termina convirtiéndose en una adopción real, y cuando Lois se entera no le cae nada bien. Ella conoce perfectamente cómo fue crecer con Carter, así que está convencida de que esto va a terminar mal. Me acabo de enterar de que mi padre adoptó a una niña. ¿Carter? Sí, si quería una niña podríamos haberle dado a Stewie. ¡Wow! Buenos días para ti también, gordo. Pero cuando va a visitarlo para ver cómo va todo, se encuentra con algo que la descoloca por completo. Carter está siendo un padre increíblemente atento con Tatum. Le presta atención, la cuida, pasa tiempo con ella. Básicamente todo lo que nunca hizo con Lois cuando ella era chica. Y mientras más tiempo pasa con ellos, más evidente se vuelve la situación. Carter parece disfrutar mucho más criar a esta nueva hija que lo que disfrutó criarla a ella. La frustración de Lois empieza a crecer. Durante una salida familiar al zoológico, la situación explota. Lois está tan distraída con sus propios celos hacia Tatum que termina perdiéndola de vista en el baño. Cuando se dan cuenta de que la chica desapareció, Carter estalla de furia. La familia empieza a buscarla desesperadamente. Finalmente la encuentran, pero la situación es todavía peor de lo que imaginaban. Tatum cayó dentro del foso de los gorilas del zoológico y Lois sabe perfectamente que es culpa suya. Para intentar arreglar el desastre, Lois decide bajar ella misma al foso para distraer a los gorilas mientras rescatan a la chica. Siguiendo el consejo de mierda de Peter, empieza a contar un sueño larguísimo y ridículamente detallado. Eso porque tuve un sueño particularmente extraño anoche. Diles cómo estabas en nuestra casa, pero era diferente a nuestra casa normal.
Bueno, estábamos en nuestra casa, excepto que la lavadora estaba en la cocina, si puedes creerlo. Y no era como una lavadora normal, era más como un refrigerador. Continúa con eso. Y el hermano de Bonnie también estaba ahí por alguna razón, lo cual es totalmente aleatorio porque no lo he visto en, Dios mío, 7 años. Por alguna razón, los gorilas se quedan escuchando. Gracias a eso logran rescatar a Tatum sin que nadie salga lastimado. Después del susto, Lois finalmente baja la guardia y admite lo que realmente le estaba pasando. No estaba enojada con la chica. Estaba dolida porque su padre nunca había sido así con ella. Carter también termina reconociendo algo importante. Admite que fue un mal padre con Lois y que sabe que no puede cambiar el pasado. Pero criar a Tatum es, en parte, su forma de intentar hacer las cosas bien esta vez. Después de todo el caos que provocaron los celos de Lois, la situación termina obligándola a enfrentar algo que había guardado durante años. Lois siempre se queja de que Peter es irresponsable con la plata, que nunca piensa antes de actuar, que siempre arruina las finanzas de la familia. Pero en el episodio 14 de la temporada 11, cuando la situación realmente se complica, Lois termina tomando una decisión que la mete en un quilombo igual de grande, y el resultado le explota directamente en la cara. Todo empieza cuando Peter, en una de sus típicas estupideces, termina perdiendo prácticamente todo lo que tienen, después de meterse en un problema legal por robar una moto con sidecar. De un momento al otro, la familia queda prácticamente sin guita, y Lois no tarda en recordárselo. Lo reta durante horas por su responsabilidad, y deja claro que alguien va a tener que hacerse cargo de la situación. ¡Demonios, Peter! Voy a tener que buscar un empleo. Ay, gracias a Dios. Creí que iba a tener que volver a Indivo con Kelly y Peter. Así que toma una decisión que nunca pensó que iba a tener que tomar: conseguir un trabajo. Va a una agencia de empleo esperando encontrar algo sencillo. Durante la entrevista, un tipo llamado Randy escucha su voz y le ofrece trabajo haciendo locuciones. Lois cree que se trata de anuncios, televisión o algo parecido, pero cuando llega a la oficina descubre la verdad: es una línea telefónica erótica. Al principio Lois se horroriza y quiere irse inmediatamente, pero cuando escucha cuánto puede ganar, decide probar, aunque sea por un tiempo. Y para sorpresa de todos, resulta ser extremadamente popular. La mayoría de los hombres de Quahog empiezan a llamar a la línea, y Lois pasa horas atendiendo llamadas con su nueva identidad telefónica. El trabajo la deja completamente agotada, hasta el punto de que cuando llega a casa ya no tiene ninguna energía para Peter. Peter empieza a quejarse con los amigos de que su vida sexual se volvió inexistente, así que Quagmire le da el número de su línea favorita. Lo que Peter no sabe es que la mujer del otro lado del teléfono es Lois. Cuando Lois atiende la llamada, se da cuenta inmediatamente de que es su marido, pero en lugar de cortar, decide seguirle el juego. Peter, completamente convencido de que está hablando con otra mujer, empieza a entusiasmarse cada vez más con la misteriosa voz. Lois se indigna, pero al mismo tiempo la situación también la empieza a atraer. Pues hola, Peter. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres ver los dibujos que hice? Claro. Este soy yo en un elefante. Wow, pero qué bonito. ¿Y lo dibujaste tú solito? Ajá. Y este soy yo en la luna. En realidad no estuve allá, solamente fue mi imaginación y entonces lo dibujé. ¡Wow! ¡Pero qué talentoso eres! La cosa escala cuando Peter decide llevar la fantasía un paso más allá y propone encontrarse en persona. Lois intenta hacerlo recapacitar recordándole que está casado, pero Peter insiste igual. Eso termina enfureciendo todavía más a Lois, así que decide darle una lección. Se arregla, se disfraza y acepta la cita sin revelar quién es. Cuando Peter llega al motel donde acordaron encontrarse, empieza a hablar con la mujer misteriosa sobre su vida y su matrimonio, sin darse cuenta de que está hablando con su propia esposa. Lo más irónico es que Peter empieza a decir cosas sinceras y hasta románticas sobre ella. Pero cuando finalmente terminan teniendo relaciones, Peter todavía no sabe que es Lois. Horas después descubre la verdad. Lois está furiosa porque él estaba dispuesto a engañarla, pero la situación se vuelve aún más absurda cuando Peter confiesa que sintió que realmente había conectado con esa mujer. Y para rematar el desastre, también admite otro pequeño detalle. Durante todo ese tiempo, llamó tantas veces a la línea que acumuló una cuenta telefónica de $7.000. Después de todo el escándalo que Lois armó para darle una lección a Peter, termina quedando atrapada en su propio juego, con una factura enorme y una situación tan incómoda que deja traumada a toda la familia. Lois siempre intenta mostrarse como la mujer respetable del barrio, la madre correcta, la que participa en la iglesia, la que mantiene cierta imagen frente a todos. Pero en el episodio 9 de la temporada 9, su propia obsesión por quedar bien termina sacando a la luz un secreto que la deja completamente en ridículo frente a todo Quahog. Todo empieza cuando Lois está preparando cosas para una venta de pasteles de la iglesia. Durante una salida al supermercado se encuentra con Joyce Kinney, la nueva presentadora del noticiero local. Lois queda fascinada, empieza a halagarla y decirle cuánto la admira y a comportarse como si estuviera frente a una celebridad. Y soy su admiradora y creo que está haciendo un trabajo fantástico. Y después de lo que viví con Diane Simmons, bueno, solo diré que me da gusto estar aquí parada sin que alguien trate de matarme.
Y tú tranquila. Joyce parece disfrutar la atención y termina invitándola al canal de televisión para que vea cómo se hace el noticiero. Después incluso salen a tomar algo juntas. Ahí es donde Lois comete el error. Después de unas copas de más, empieza a confiar demasiado en su nueva amiga y termina contando un secreto bastante vergonzoso de su pasado universitario. Cuando estaba en la universidad, participó en una película porno estudiantil. Lois cree que es una confesión privada entre amigas, pero Joyce tenía otros planes. En el siguiente noticiero, el canal emite un informe completo revelando la historia, incluyendo imágenes de la vieja película. De un momento al otro, el pasado de Lois queda expuesto frente a toda la ciudad. La humillación es inmediata. En la iglesia empiezan a mirarla mal, los vecinos la juzgan, y su reputación como la madre respetable del barrio se derrumba completamente. Lois está furiosa y va directamente a enfrentar a Joyce para exigirle una explicación. Ahí descubre la verdad. Joyce no lo hizo por periodismo, lo hizo por venganza. Resulta que cuando ambas iban a la secundaria, Lois le había hecho una joda bastante cruel, que lo humilló frente a todo el colegio. Joyce nunca lo olvidó y ahora finalmente encontró la oportunidad perfecta para devolverle el golpe. Después de descubrir que todo fue una revancha años después, Lois queda completamente hundida. Incluso en la iglesia empiezan a tratarla como si fuera una pecadora. Pero en lugar de seguir escondiéndose, decide hacer algo inesperado. La semana siguiente aparece en la iglesia y decide enfrentar la situación de frente. En lugar de negar el pasado o intentar esconderlo, Lois admite lo que hizo y compara su situación con la de figuras religiosas que también tuvieron un pasado complicado. Y para sorpresa de todos, decide mostrar la película ella misma frente a la congregación. Los demás tienen que aceptar el hecho de que cometí una simple equivocación. Y hela aquí. La guerra del vello. La reacción cambia por completo. Al ver que Lois no se esconde y enfrenta el escándalo sin vergüenza, la gente termina apoyándola en lugar de juzgarla. Después de todo el desastre que provocó al confiar en la persona equivocada, Lois termina encontrando una forma de dar vuelta a la situación. Pero la lección queda clara. Su necesidad de quedar bien con todo el mundo terminó abriendo una puerta para que un error de su pasado volviera a perseguirla años después. Y ahí lo tienen. Varias veces donde Lois quiso tener el control de la situación y terminó metiéndose en un quilombo todavía más grande. Porque si algo demuestra Padre de Familia, es que en esta familia nadie está realmente a salvo de hacer papelones, ni siquiera la que siempre intenta parecer la más responsable. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y contame en los comentarios qué otro momento de Lois pensás que merecía estar en esta lista. Nos vemos la próxima, acá, en El Gordo Peter.